Ya, Shabbat Shalom. Bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad, Benay Adonolam. Hoy día vamos a estudiar sobre la Parashat Noach. Noach, una porción que comúnmente, ¿cierto?, se enseña a los niños, a los pequeñitos, los animalitos entrando, ¿cierto?, al arca. Pero en realidad no es una Parashat solo para niños, es una porción para adultos. Es una porción que habla de la justicia, que habla de la violencia, que habla de cómo el camino, ¿cierto?, de la humanidad se pervirtió, se torció y llegamos a transformarnos en un mundo lleno de Hamás, como dice la Torá. Hamás significa violencia. Cualquier parecido a la realidad, mera coincidencia. Eso significa Hamás, violencia en la Torá. Entonces, transformamos, ¿cierto?, el mundo en algo que era todo bueno, que había hecho Dios, ¿cierto?, en un mundo injusto, pervertido. Entonces, quizás para los niños esto es una parashá particular, muy bonita, pero también lo tiene que ser para nosotros. Es una parashá que marca, hay un punto de quiebre en la historia de la humanidad. Noach es conocido como el justo en su generación. Justo es, ¿cierto?, la palabra tzadik. Y como dice la Torá, dice, él era tzadik tamim hayá bedorotav. Era un justo, también sería como perfecto o inocente, era alguien puro, en el fondo era justo, de por sí era una persona justa, puede ser reconocido así, en su generación. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Noach era, de hecho, es el nombre en hebreo que significa consuelo, descanso. La semana pasada hablábamos, ¿cierto? La palabra Shabbat significaba cesar, detenerse, ¿cierto? No de por sí descansar, dormir, etc., sino que habla de una detención, hay que parar. Pero la palabra menujá es descanso, que significa eso, reposar, recobrar energía, ¿cierto? Dormir. La palabra Noach tiene el mismo sentido, descanso, reposo. Es decir, como la Torá lo señala, a través de él es que la tierra pudo tener un descanso en medio de toda la violencia y el camino, ¿cierto?, que se estaba por el que se estaba desviando la humanidad. De hecho, ¿quién no quiere hoy día, ¿cierto?, quizás en un mundo tumultuoso, cesar, descansar, detenerse? Yo creo que mucha gente está cansada y de hecho hoy día, ¿no?, en las elecciones como que es el tema que más ha salido, por lo menos en nuestro país, el tema de la sensación de inseguridad y decirle a la gente vamos a preocuparnos de esto, etc. Porque la gente está cansada de que haya el robo, que haya injusticia, que haya asesinato, que todo eso. Bueno, todo eso ocurría en la época de Noach y el mundo se llenó de violencia. Y en medio de toda esa violencia había una persona que fue señalado como justo. Todo el resto estaba equivocado, estaba en el mal camino. Entonces, Dios también se cansó de esto. Noach también estaba cansado. Cuando una persona no está acostumbrada a ese nivel de violencia y de robo, la gente se cansa. Pero la gente que está acostumbrada no se cansa. De hecho, es como que está en su propio contexto. Bueno, hay dos formas de cómo los sabios hablan de Noach. A veces dicen que era justo en su generación a modo de elogio, es decir, en medio de una generación tan corrupta, Noach era una persona justa. Y quizás si él fue justo en esa generación, quizás en otra generación hubiese sido más justo todavía. Hubiese tenido más posibilidad de demostrar su justicia. Pero por otro lado, hay quienes lo señalan como de una manera crítica, es decir, fue justo en su generación y solo en su generación. Es decir, en otra generación quizás hubiese pasado desapercibido. Quizás en la generación de Abraham no hubiese sido llamado por Dios, como lo fue Abraham. Entonces, en realidad, Noach era un justo. Entonces cabe señalar, bueno, si era justo, hay otras personas justas en la Torá con las que uno pueda decir, bueno, ¿qué tan justo era? Y lo comparan inmediatamente con Abraham.
que fue el siguiente, ¿cierto?, reconocido como una persona justa. Entonces, los sabios dicen que Noah más bien era como un justo, cuya justicia era como un manto que lo cubría a él. Es como cuando uno está en medio del frío y se pone un manto, ¿cierto?, grande, para abrigarse y mantenerse uno calentito, a sí mismo. Entonces dicen, Noah es como ese tipo de justo, cuya obra y pensamiento lo pueden cubrir a él, en medio de toda esa tormenta, en medio de esa injusticia, esa violencia, esa jamás. En cambio, dicen que Abraham es como otro tipo de justo, como un justo que en vez de cubrirse, por ejemplo, del frío o del calor, él va, inmediatamente se mete en el calor o en el frío, o en la hoguera, dicen. De hecho, se comparan varias pasajes del Talmud, que Abraham era como ese tipo de personas que llega y se mete en la hoguera. Es decir, no solamente intenta calentarse a sí mismo, sino que avivar la justicia, como que le echáramos leña al fuego, en el fondo. No solamente abrigarse él, sino avivar esto. Entonces, por eso señala la Torá que Noah se salva a él y a su familia, pero no hay ahí una mención explícita, que aparezca en la Biblia, ¿cierto? Si nos vamos a la literatura judía es diferente, que diga que él oró por su generación o que hizo algo por su generación, algo más. Entonces, en cambio vemos sí de Abraham que él intercedió por Sodoma y Gomorra, ciudades que estaban llenas de violencia, pero él sí intercedió. En cambio de Noah no lo vemos de esa manera. Por lo tanto también el Eterno tampoco lo llamó a hacer lo que no era propio de él, quizás. De hecho hay gente que efectivamente es justa, como por ejemplo Jacob, que habita en tienda, está tranquilo dentro de la casa de sus padres, mora tranquilo, estudia allí, como es ese modelo icónico del judaísmo, una persona estudiando la Torá. Pero no era una persona, puede haber otro tipo de justo, que quiera que el mundo sea más justo. No se basta a sí mismo con estar ahí tranquilo sabiendo lo que es bueno. Tiene que vociferar la justicia. ¿Quién está equivocado? ¿Cuál es la verdad? Y tiene que intervenir, ¿cierto?, en su entorno. Entonces eso podría ser más como la actitud como de Esaf, que él iba, salía al campo, hacía cosas, conquistó personas, consiguió seguidores, etc. En cambio Jacob quiso conseguir esposa, lo engañaron. Entonces, una persona más hacia adentro y otro más hacia afuera, por así decirlo. Bueno, entonces Noah, en cierto modo, es ese tipo de justo que es más para sí, más pasivo. ¿Okay? Ahora, la Torá señala que el mundo había caído en una violencia. Jamás. Jamás significa violencia, robo, hoy día puede significar corrupción social. O sea, tiene que ver con las interacciones entre las personas. Porque yo puedo ser una persona no justa, que a lo mejor haga lo malo, pero en mi casa hago todo lo malo. Pero hacia afuera, a lo mejor no me comporto mal. Pero dentro de mi hogar o en mi habitación hago y deshago. Bueno, la palabra jamás tiene que ver con la interacción entre las personas. Es decir, se llenó de violencia las relaciones humanas. Ahí hubo corrupción. Entonces, ¿qué dicen nuestros sabios? Profundizando sobre esto, que el mundo se llenó de ¿qué cosa? ¿O qué cosas podrían definirse como jamás? Idolatría, se llenó de inmoralidad sexual, por otro lado. También, de hecho, esto fue como lo último que decretó la destrucción. Fue la idolatría y la inmoralidad sexual. Que esto es comparable, ¿cierto?, cuando Moshe advirtió a los hijos de Israel que no tenían que seguir el camino de las naciones, los cuales ¿qué hacían? Idolatría a través de la inmoralidad sexual, porque la idolatría en ese tiempo se hacía en actos, ¿cierto? Eran actos de sacrificio o actos de, ¿cómo decirlo?, de relacionamiento, ¿cierto?,
en temas sexuales. No quiero ser muy explícito, ¿ya? Pero eso era lo que ocurría en los templos, fuera de ciertos árboles sagrados, etcétera. Ocurrían actos. Todos esos actos tenían que ver mucho con la sexualidad y a la vez la idolatría. Por eso, ¿cierto? El rey Shlomo cayó en esto. La Torá decía que no, un rey no podía tener muchas mujeres, tuvo muchas mujeres y algunas de ellas lo llevaron por el camino de la idolatría. No estoy diciendo que la mujer sea la culpable, sino que por algo dice, ¿cierto? Porque se sedujo con sus costumbres, su tradición, una de estas mujeres, de su pueblo, al rey, y el rey terminó haciendo idolatría. Entonces, dicen los sabios que es el pecado último finalmente, cuando ya el mundo podemos decir que no da para más, cuando ya el mundo está totalmente equivocado. De hecho, yo me he fijado de una costumbre que hoy día no era tan común en Chile, pero yo la estoy viendo ahora, que es que mucha gente que roba tiene sus santos, ¿no? Están como son como es la violencia en México. En México está mucho más adelantado, ¿cierto? Todo esto. Claro. Y alguien muere, le hacen muñequitos, esqueletos y cosas. Por supuesto, todo el mundo de esa violencia está sumido en el robo, el secuestro, el abuso de mujeres, ¿cierto? De hombres también. Entonces, ahí uno se fija cuando ya no hay respeto por la vida, la integridad de la persona, ya nada. No solamente que le robo, sino que le robo su identidad, le robo su libertad, le robo su futuro, su esperanza. Ya es cuando le estoy quitando todo. Entonces los sabios dicen que por eso es que esto que ocurrió se compara, ¿cierto?, a ese tipo de pecado. Porque luego uno ve, ¿cierto? Y la iglesia muchas veces habla de esto. Claro, el pecado de la generación de Noah se estarán dando en casamiento y otras cosas. Simplemente lo ven como la tendencia sexual de que a uno le guste una persona del mismo género. Estoy tratando de suavizar, ¿cierto?, el lenguaje. Pero no habla netamente de esto. Está hablando de violencia que llega, ¿cierto?, hacia la idolatría y la inmoralidad sexual en muchos ámbitos. ¿Ya? Por causa de esta falta de justicia, esta iniquidad, se terminan pervirtiendo, ¿cierto?, las acciones de las personas, robándose unos a otros. El secuestro, como decíamos, o la extorsión, o el uso del trato de personas, por ejemplo. La trata de personas. Entonces, esto es a lo que apunta, ¿cierto?, esta visión judía del pecado de Noah, que no es simplemente homosexualidad. No, esto va al hecho profundo de lo que provoca esta perversión en cuanto a la relación humana, que termina usándose las personas. Así como usamos un objeto para reemplazar a Dios, usamos a las personas para reemplazar en el fondo cómo debiésemos tratar unos con otros. Entonces, en vez de trabajar, por ejemplo, con otra persona para hacer una relación correcta, de fidelidad, de amor, la tomo para mí y la uso como yo quiero. ¿Por qué termina siendo eso el tema de moralidad sexual en general? Entonces, es finalmente ver a las personas y a Dios como un objeto. Podemos decir, en esto acabó la violencia. Entonces, cuando el mundo está lleno de violencia, el Ken ladrón ve a cada persona como un objeto valioso para él tener algo. Bueno, es un objeto robable, quien sea, sin distinción. Entonces, uno de repente dice, oye, antes robaban sola a estas personas, ahora le roban hasta una abuelita. Y la gente se indigna por estas cosas. Bueno, es que es un objeto. No tiene ningún peso humano esa persona. Para alguien que secuestra, ¿qué decir? Las personas son objetos, ¿no?, para conseguir, ¿cierto?, algún rescate, dinero. Y a veces solo por pura maldad, a un objeto político. Lo hemos visto también. Entonces, hay una cosificación de las cosas y ya le perdemos el sentido de la humanidad, que fue creado Betzelem Elohim, a la imagen de Dios, a su imagen y semejanza. Ya no tiene esta característica divina la persona de darle respeto, ¿cierto?, y dignidad humana, sino que ya es un objeto. Y esto ya termina en la peor de las perversiones.
Entonces ese es el problema de la injusticia, que terminamos viendo, por ejemplo, ya la política corrupta a la gente como un objeto de voto para yo tener poder. Y nada más. Hay gente que ya no le interesa ayudar a otros. ¿Para qué va a estar en un puesto que se supone que hay que servir a la sociedad si en realidad solo quiere servirse a sí mismo? La gente termina haciendo una cosa, un número. Este es el tipo de injusticia que hablan los sabios que ocurrió en los días de Noé. Dijo, es injusticia social. Pero con injusticia social no estamos hablando que la gente no le daba a los pobres. Porque la justicia social es la justicia que ocurre en una sociedad. O sea, todos tenemos que respetar nuestra privacidad, nuestra propiedad privada, la vida de las personas, la libertad, y o sea, hasta donde llega cada persona. Eso es justicia social. Porque esta justicia nos ayuda a vivir en sociedad. Pero hoy día también hay quienes, ¿cierto?, han cambiado este concepto de justicia social para decir que solo es ayudar a otros. No. Entonces, su manera de hacer justicia es quitarle a uno para darle a otro. O sea, le pongo un peso cada vez más fuerte a uno, le robo para dárselo a otro. Y a eso le llaman justicia social. Pero eso no es justicia social. La justicia social es lo que nos ayuda a nosotros a convivir mejor. Cada uno estando de acuerdo en estas relaciones, interacciones, respetando la propiedad de cada quien, la vida, etc. Entonces, esta injusticia social que ocurría, robo, saqueo y abuso de poder, es lo que finalmente rompe la estructura para que la gente débil en una sociedad termine siendo abusada. Hablamos, ¿cierto?, de los jóvenes, los niños, la gente que tiene menos recursos, la gente que tiene menos recursos intelectual, terminan siendo abusados cuando no hay justicia. Hay opresión. Y esto nos enseña, ¿cierto?, un principio del judaísmo, que si bien los pecados entre nosotros y Dios son cosas graves, cuando comete un pecado contra Dios, pero los pecados que comete una persona contra su prójimo son los que destruyen al mundo. El pecado contra Dios, ¿cierto?, de Adán y Eva, nos separaron de Dios. Pero el pecado que cometimos entre nosotros, entre yo y el prójimo, destruyó el mundo. Entonces la sociedad no puede vivir sin esta justicia en sociedad o social. No se puede sobrevivir. Nadie respetaría a nadie. Entonces, ¿queremos llegar allá? Por supuesto que no. Nadie quiere llegar hasta esas circunstancias. Y lamentablemente la Torá pasa a describir que no había solución alguna. Ya había demasiada violencia para que la gente se diera cuenta de ella y de cómo volver hacia atrás. ¿Qué le pide el Eterno entonces a Noah? Hacer una tebá, un arca, que tuviera una luz, una ventana, ¿cierto? Siempre dibujamos este gran barco, ¿cierto?, del arca, y le ponemos ventanas. La palabra ahí, ¿cierto?, para el arca es la tebá, y la palabra para luz que utiliza la Torá o ventana es Zohar. No es lo mismo que el Zohar, este libro místico. Zohar, que es el uso ventana. Ahora, la palabra tebá, que es este arca, no significa un barco en hebreo. Un barco se dice en hebreo niyá. Un barco, ¿qué tiene? Tiene un timón y tiene gente, una tripulación, ¿cierto? Tiene que tener un rumbo, un lugar donde ir, personas que van dirigiendo también, van empleando fuerza para que el barco se mueva. Estamos hablando de la antigüedad. Hoy día, ¿qué? Un barco tiene motor y un volante. Pero es un vehículo activo, ¿cierto? Un barco se está moviendo, uno lo dirige. Pero la tebá, en hebreo, es un contenedor, es una caja. Simplemente algo que contiene otra cosa. Es algo pasivo, o sea, no tiene un timón, no tiene hacia dónde dirigirlo. Entonces ahí entendemos, ¿cierto?, que Noah, cuando estaba en medio de las aguas, miraba ahí por la ventana para tratar de ver, bueno, todavía el agua está arriba, se ve algo, no se ve nada. Él no tenía el control de esta tebá, de esta arca. No tenía el control. Iba y venía hacia donde la llevaba el viento y la corriente de las aguas. Entonces Noah no tenía control de su destino. Estaba totalmente a merced
de Dios y del diluvio, probablemente. Estaba a merced para sobrevivir sobre la tempestad, tal cual podemos decir que se movía, ¿no?, el Espíritu de Dios cuando creaba el mundo. Y dice que se cernía sobre las aguas. Bueno, así estaba Noah, flotando sobre las aguas tempestuosas del caos. Por lo tanto, la tevá no es una confianza en Dios, estar confiado en Dios, en el arca, porque Dios me va a salvar y yo sé hacia dónde voy. Al contrario, no sé dónde voy. Tengo que tener fe en Dios de que en algún momento va a llover, que en algún momento va a dejar de llover y que va a bajar el agua y va a haber tierra seca. Que no va a chocar con los montes. Que no vamos a chocar con los montes o con un iceberg. Para que no acabe como el Titanic esto. Entonces esto no era un crucero, era simplemente una tevá. La única vez que se repite esta palabra en la Torá, tevá, es cuando, con Moisés, exacto, cuando Moisés es dejado en el río, en una tevá, a lo que la corriente lo llevara. No había otra opción. Entonces el Eterno le dice que haga esta ventana, esta tzohar. Y esto significa, bueno, hay un vislumbre, una esperanza, ¿cierto? Como dice Pablo, bueno, en parte vemos, en parte profetizamos, pero no sabemos lo que va a ocurrir. Si alguien le dice a usted, va a ocurrir esto en el futuro, va a pasar esto, Dios va a venir acá, el Mesías acá, no le crean. Yeshua dice, muchos vendrán en mi nombre. No les crean. Van a decir, va a ocurrir esto, esto, otro. No les crean. Pero si hay un vislumbre, algo, el Eterno tampoco nos deja ciegas, ni a tientas para que no sepamos ni siquiera por dónde estamos caminando. No sabemos dónde vamos, el rumbo, pero sí sabemos, ¿cierto? Algo, vislumbramos algo. Entonces, en medio de esta oscuridad y esta terrible, ¿cierto?, caos que había, Noah no solamente tiene que preservar su vida física, su cuerpo, sino también su espiritualidad. Tiene que entrar algo de luz a su vida, a su humanidad. Bueno, no quiero entrar mucho en detalles, pero después de la Segunda Guerra Mundial, o entre la Primera y la Segunda, el mundo entró en un montón de caos y tinieblas, y se hicieron cosas atroces, y gente experimentó con personas, los encerraban muchas veces en oscuridad para ver cómo la gente reaccionaba día 1, 2, 3, 4, y cómo la gente enloquecía solo viviendo en oscuridad. Lamentablemente hay muchos gobiernos que le dieron el visto bueno a estas cosas, pero ahí se demostró que en realidad la gente no puede vivir sin luz. La gente enloquecería y enloquece. La gente empieza a autodañarse, empieza a perder el todo control y dominio, porque el cuerpo está hecho para absorber la luz del sol. Todo el mundo está hecho para que pueda recibir la luz solar. Si no, ocurre, no nos concentramos. Hay un reloj biológico interno. Entonces, Noah sale y lo primero que hace es construir una mizbeach, dice, que es un altar que es para ofrecer sacrificio. En realidad, ¿el que estaba haciendo? Bueno, tratar de reconectarse con Dios. Es un acto de gratitud para restablecer la conexión con Dios. Es decir, él se da cuenta de todo lo que ocurrió, lo que trajo el desastre, ¿cierto?, a este mundo, pero había que restablecer la conexión con Dios, de alguna forma. El mundo se alejó, dado su violencia, y ahí aparece el primer pacto, ¿cierto? Este Keshet, que es el arco iris en hebreo. Ah, ya lo dije. El arco iris, el Keshet. Este es el primer pacto, la alianza, el arco iris. Estoy mirando la hora. Entonces, con esto el Eterno promete que nunca más destruirá el mundo con un diluvio. Con un diluvio. Porque también dice la profecía que habrá cielo nuevo y tierra nueva. O sea, en algún momento esto va a ser renovado completamente. Esta palabra Keshet no es solo una palabra para el arco iris, sino que en hebreo también es la palabra para un arco. Y se refiere al arco que tensa, ¿cierto? Un guerrero y lanza ese arco.
Entonces, el punto es que como generalmente un arco de guerra es apuntado por una persona que está en lo alto, ¿cierto? En un monte o en una posición estratégica para tener a su blanco, poder observarlo, porque es muy difícil quizás tensarlo hacia arriba. Es más fácil, porque obviamente el arco es esto, va haciendo una parábola, ¿cierto? Es el recorrido de la flecha. Entonces, generalmente un arco de guerra se tensa hacia arriba, ¿cierto? Y se apunta. No sé si se lo ha visto. Y luego se dispara, pero el arco iris al parecer apunta hacia arriba, como yéndose como en la dirección contraria hacia la humanidad, en el fondo. Como que esto no va a volver a ocurrir. Es un alto al fuego, en el fondo. Es un acto y un recordatorio de la misericordia de Dios. Bueno, esta es la explicación que le da la Torá al arco iris. Ya. Esta parashá nos habla en el sentido de la justicia, y los sabios van y profundizan en esto y dicen: aquí hay Sheva Mitzvot Bnei Noach, son las 7 mandamientos de los hijos de Noach. En el fondo, tratando de reconstruir esta historia de violencia y decir, bueno, ¿cómo el mundo podría tener un orden? Los sabios dicen, bueno, el Eterno destruyó el mundo por esta violencia, esta inmoralidad. Bueno, por lo tanto, tiene que haber una forma de que esto no ocurra y el mundo no sea destruido. Entonces, aparecen las siguientes prohibiciones: la idolatría, la blasfemia, el asesinato, el robo, la inmoralidad sexual y, por ejemplo, comer de un animal vivo. Y otro mandamiento, ahí van 6, ¿ya? Voy a repetirlo. ¿Qué estaría prohibido? La idolatría, la blasfemia, el asesinato, el robo, la inmoralidad sexual y el comer de un animal vivo, cuando está vivo el animal. Y aparte establecer cortes de justicia. Estos son los 7 mandamientos que dicen los sabios del judaísmo, que deberían cumplirse en cualquier sociedad para que haya justicia. Una, que haya un tribunal que decrete la justicia. Entonces, si 2 personas no pueden ponerse de acuerdo, están en una pelea, en un conflicto y no se puede resolver esto, bueno, tiene que haber una tercera parte imparcial que lo resuelva. La idolatría lleva al mundo a la destrucción, la blasfemia también, el asesinato, el robo, la inmoralidad y la crueldad de comer de un animal vivo. Ya no solamente matamos animales, ahora los comemos vivos. Entonces, todo esto son conceptos fuertes, duros, que los sabios dicen, en realidad la humanidad no puede caer en esto. Esto fue lo que llevó a la destrucción a la sociedad de Noah. Por lo tanto, para el judaísmo no busca, en este sentido, que todo el mundo siga el camino de la Torá, porque si Dios le entregó la Torá al pueblo de Israel y no se la entregó al mundo es por algo. O sea, Dios confió esto en el pueblo de Israel. Luego el pueblo de Israel no puede llegar y no decir entregarlo, sino como dejarlo en manos de personas que no lo atesoran como lo debiesen atesorar, ¿cierto? Por eso hay un celo referente a esta Torá. Pero al menos dicen, la gente debería conservar estos mandamientos para no volverse hacia la violencia, la inmoralidad. Lamentablemente después de esto vino otro fracaso, que fue la torre o la Migdal Babel, la torre de Babel. Otro fracaso. Y dice, Benasel Lanu Shem. Y eso es lo que dice esta generación. Dice, y nos haremos un nombre para nosotros. Benasel Lanu Shem. Nos haremos un renombre. Entonces la gente ahora ya no estaba buscando la violencia. Ahora, en vez de buscar hacer daño a otros, está buscando sobresalir de los demás y ponerse en una posición sobre el resto. Primero ya, no les bastaba, ¿cierto?, a la humanidad con simplemente evitar la violencia. Ahora unos quieren ponerse sobre los demás, que finalmente esto es lo que le llamamos ¿cómo se llama?
Ay, el nombre se me fue. Pero es el acto de dominar a otro. ¿Cómo se llamó? Lo mencioné hace un rato. Someter. Sí, un sometimiento a las personas. Esto tampoco puede ser, porque Dios nos creó su imagen y semejanza. Es decir, para enseñarnos que somos iguales. El otro día escuchaba un mensaje del rabino, estaba una charla, estaba con la Keilat Jovel, hablando con el Dudu y rabino Joseph Garmón. Entonces le estaba preguntando a él por qué la Torá tiene dos versiones de la creación del hombre. Primero lo creó hombre y mujer, otros decían hombre y mujer, no era solo hombre, lo creó después porque Génesis 1 tiene un relato y Génesis 2 tiene otro relato. Y parece entrar en contradicción. Y al final decía, bueno, esto es para enseñarnos en el fondo que la Torá, si bien hay hombre y mujer, Génesis 1 nos trata de decir, o Génesis 2 en el fondo, creó hombre y mujer, Génesis 1, hombre y mujer, enseñándonos que somos iguales. Pese a que la realidad, en aquel entonces, cuando fue entregada la Torá, al parecer sí la mujer dependía del hombre. Dependía en bastantes cosas, sobre todo en herencia, ¿cierto? Tierra, cosas materiales, etc. La mujer no tenía ciertos derechos. La Torá no oculta tampoco, no hay leyes que digan la esclavitud es mala. La Torá no va a dar ninguna ley a favor de la esclavitud, pero la Torá habla de la esclavitud. La Torá habla sobre temas que en su momento eran parte de la vida social. Pero la Torá trata de dejar igual en claro que hombre y mujer son iguales. Pero la realidad es que al parecer la mujer dependía mucho del hombre en ese entonces. Entonces no niega la realidad, pero sí nos muestra lo que debiese ser el ideal. Él daba esa reflexión que me gustó. Entonces, la humanidad dijo acá, en la Torre de Babel, nos haremos un nombre para nosotros. Entonces, ¿por qué vino Dios a confundirlo, cierto, en sus lenguas? ¿Cuál fue el pecado? Que tendrían un solo idioma y palabras unificadas y todos se iban a entender mejor. Eso no puede ser un pecado. Si todos nos vamos a poder entender entre las personas, no es nada malo. Entonces, el problema no es en lo que la gente que se une. A ver, no es un problema que la gente luche por una causa y se una a una comunidad, a una causa. Eso no es un problema. Porque la gente hoy día, ¿cierto? Se une a la causa. Yo me he fijado que, como en el término globales, siempre se unen como a la causa, ya, no al racismo, no a la discriminación contra las minorías, ¿no? Son comunidades, ¿cierto? Que la gente hoy día se adscribe. No hay un problema en ser uno con otras personas y trabajar por algo. El problema es el objetivo, el propósito. Puede que estemos todos unidos en algo y puede que estemos todos equivocados en algo. Este es el problema. La unidad hace la fuerza, sí, pero puede que la fuerza sea para hacer todo lo malo, todo lo destructivo. Bueno, tenemos casos no muy lejanos, ¿cierto? Gente que se unió, pero el propósito era terrible. Finalmente se unieron y destruyeron todo. Y esto ha pasado una y otra vez. Entonces el problema no es la unidad, sino el propósito por el cual nos unimos a algo. ¿Cuál era el proyecto? Era la rebelión. Era un acto de rebelión, de querer sobresalir sobre el resto y de arrogancia. Estar por sobre el resto. O sea, quiero que mi nombre sea mayor que el tuyo. No hay que ir tan lejos como para ver ¿cómo se llama? La altanería que se tiene en cualquier lado. Ah, es que yo tengo este apellido. Y alguien tiene un apellido súper normal, que lo tiene la mayoría de las personas en un país, pero otro tiene un apellido diferente. Renombre. Bueno, esta gente buscaba renombre y trataba así al resto. Querían que ellos fueran los de renombre frente al resto de la humanidad. Esto ha pasado en toda época, en toda la historia. Gente burguesa, los reyes, ¿cierto? Y todo su séquito, por no ir tan lejos, ¿cierto? Y también muchas veces la gente de poder, en otro tiempo fueron los mercantilistas, la gente de dinero que alcanzó este poder.
en la época de Yeshua, ¿quiénes eran? Eran los que movían la plata. Y eran los sacerdotes que movían la plata, los saduceos. Ellos eran los famosos de renombre en la época de Yeshua. Por eso ni conversaba con ellos. Era gente muy altanera. Entonces, querían hacer un nombre. Y también en ese acto reemplazan a Dios. Si Dios dijo son todos iguales, ellos dicen no, unos son mejores que otros. Querían suplantar también a Dios finalmente. Crear un poder centralizado desafiando a Dios. Dios no los destruye. Y ahí está lo que decíamos antes. O sea, un pecado contra Dios no provoca la destrucción del mundo. Esta blasfemia, este acto de rebeldía contra Dios no hizo que Dios bajara y destruyera el mundo. Pero el acto de la violencia entre las personas, sí. Eso destruyó el mundo. Entonces, ¿qué hace Dios? Los confunde. Y los esparce. Es preferible, entonces, una humanidad diversa que no concentre demasiado el poder para hacer el mal. Por último, si hay gente haciendo el mal, hay que separarlo. Porque si te juntas la gente que hace el mal, pueden hacer un terrible mal. Un malo. Pero es verdad. De hecho, siempre en las películas pasa esto, ¿no? Se junta una persona malvada y va a buscar a otro, y va a buscar a otro, y hacen un equipo y hacen algo terrible. Porque se juntan y se potencian. Ahora, Bueno, es preferible esparcirlo a que estén juntos y potenciados y hagan el mal. ahora en la Torah, bueno, nos dicen que se juntaron para hacer mal. O sea, dicen que se juntaron que querían hacerse de un renombre. Sí, Y dice, vamos a construir una torre que llegue al cielo. claro. Dentro del pensamiento de ellos era, hagamos una torre que llegue al cielo. ¿Por qué? Porque mandaron un diluvio que inundó todo. Entonces nuestra torre vamos a sobrevivir. Claro. Si es que llega a pasar algo así. Y para que no nos esforzamos todos, estemos todos juntos. Yo creo que ese es como trataron de desafiar al creador, diciendo que mándanos lo que queráis mandar de nuevo, pero nosotros lo vamos a salvar porque vamos a estar en una torre alta. Y ahí dijeron, Buena reflexión. conversenlo, Sí, una buena traten de hacerlo reflexión. con el mismo idioma. Claro. Para complementar algo que estuve analizando, digamos que Dios no hubiese dejado hacer la torre, hubiese otra vez nuevamente acabado con la humanidad ellos mismos, porque no habían arquitectos para decir vamos a construir una torre antisísmica, aunque no se mueve, Claro. sin pegamento ni nada. ¿Qué hubiese pasado con la torre? Para abajo, y todas las personas que estaban ahí, los sobrevivientes, no hubiese humanidad hoy en día. Bueno, por cierto, ¿qué imagen tenía la gente en su generación cuando leyó esto o cuando recibió este mensaje? Son los famosos sigurat de Babilonia, que eran finalmente los templos inmensos, ¿cierto? Y altos, que también son réplicas los que hay en Latinoamérica, ¿cierto? Pero son estos templos escalonados, ¿cierto? Que eso era la imagen de una torre en ese entonces. No existían edificios, existían estos templos. Y finalmente querían que había arriba un cuarto donde se comunicaban con Dios, pero donde también como que trascendían. En realidad querían el favor de Dios o de los dioses. Como dijimos, el camino de Dios es más como una teba que como un barco. Hay que dejarse guiar por Dios más que tratar de doblar el destino de Dios, porque es lo que quería hacer la humanidad. Bueno, no quiero alargarme demasiado. A mí me llamó la atención que quiero irme para hablar solo un poquito de la halajá que tiene que ver con estas leyes de Noah, y después me refiero al tema del Bar Mitzvah. Entonces, nosotros dijimos que habían 7 mandamientos que tenían que cumplirse, que se llaman los mandamientos de Noah, de los hijos de Noah. Estas prohibiciones tienen que ver, o establecimiento. Primero es establecer tribunales de justicia, dinim. No cometer idolatría, abodá zará. No blasfemar, no asesinar, no cometer robo, ni inmoralidad sexual, ni comer de la extremidad de un animal vivo. Entonces, cualquier persona que cumple esto se dice que es un justo entre las naciones. Esta
de esta discusión se llevó a cabo sobre todo en los judíos cuando estaban en Babilonia. Es cuando comenzaron a discutir estos temas, ¿cierto? De la Torá mucho más a un nivel como si fuera una escuela. ¿Ya? Esto ocurrió en ese entonces. Bien, incluso antes de Yeshua, por si acaso. Porque hay quienes dicen o mezclan este tema. Bueno, tiene relación esto con los 4 requerimientos que hicieron los apóstoles a los creyentes no judíos, del libro de Hechos 15, ¿cierto? Que hace 4 prohibiciones y las 4 están acá, en el fondo, ¿cierto? Esta discusión venía de antes y en el fondo la gente de las naciones que viene a creer en Dios no puede estar comiendo animales sacrificados, haciendo idolatría, ni otro tipo de cosas, ¿ya? Ni moralidad, etc. Ya. Hay también algunos suman a esto la prohibición de la sangre, ¿sí? Por eso también los 4 requerimientos se habla de que no hay que comer sangre, pero no aparece dentro de estos 7 reglamentos. Pero también se deriva de esta discusión la prohibición de comer sangre. En Génesis dice, pero la carne con su vida, que su sangre no comeréis. Es la restricción que le hace el Eterno a Noaj. No van a comer sangre. La carne con su vida, que su sangre no van a comer. Y de ahí también se deriva que está prohibido comer sangre, ¿ya? Y esto es lo que también los apóstoles les prohíben a los creyentes gentiles, que no podían comer sangre, ya que eso los llevaba directamente a transgredir otro mandamiento, ¿ya? Que es comer de un animal vivo, etc. Entonces, ¿cómo se regula esto dentro del kashrut? Hay la necesidad de matar al animal de una forma, la necesidad de faenarlo de una manera, de salarlo, ¿cierto? De una forma para que la sangre se salga de la carne y que se pueda, en el fondo, sacar toda la sangre de la carne y no comer sangre. Lo más que se pueda, sí. O sea, nunca sale 100%, pero al menos se hace el proceso de esa cacherización, ¿ya? Al respecto de esto, planteo, ahora me voy como a la familia, para irnos a nuestra conclusión práctica, para que recordemos un poco todo lo que hemos hablado. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestra familia? ¿O cómo podemos hacer de esta enseñanza algo práctico? Porque podemos plantear estos 7 mandamientos de Noah solamente para los conversos, los creyentes, y tomarlo como un tema doctrinal y teológico, que es lo que la mayoría se entretiene. O podemos ver todo esto como algo aplicable a nosotros y a nuestra familia, que es lo que debiésemos hacer. Tenemos que entender, por lo tanto, que estos mandamientos que aparecen acá, que es en el fondo la forma de evitar esta violencia, no son simples sugerencias, es un estatus moral, es un nivel que tenemos que alcanzar por lo menos. Tiene que haber un sistema de justicia para cumplir el resto de las 6 prohibiciones. Sí, si ponemos reglas, tiene que haber alguien que diga que se cumplan las reglas. Por lo tanto, la justicia entendemos que es algo fundamental, por lo cual el mundo el mundo se mantiene en pie por la justicia. Como dicen el mismo Talmud, sobre 3 cosas se fundamenta el mundo: sobre la Torá, la Bodá y la Gemilut Hasadim, ¿cierto? La Torá, las acciones y es la Torá, es el servicio en el cual interactuamos unos con otros. Hoy día un servicio es prestar un servicio a una empresa, a una persona, pero un servicio. Le hago el bien porque estaba queriendo algo, lo ayudo. Hago un servicio. Y la Gemilut Hasadim, que son obras que van más allá de lo que yo debiese hacer o estoy obligado. O sea, ayudar a alguien que lo necesita y nadie me lo ha pedido, y ni siquiera él me lo ha pedido, pero yo lo quiero ayudar. Es una Gemilut Hasadim. Él no me puede retribuir, pero yo lo ayudo. El mundo se fundamenta, y se lo saben, estas 3 cosas, y por eso se mantiene en pie. Entonces, para lograr mantener esta justicia, esquivar el robo, etc., ¿qué podríamos hacer nosotros? Hablo aquí porque hay varias familias, y justo el tema nos lleva para allá. La violencia partió, o la jamás destruyó el mundo por la mal relación entre las personas. ¿Cuál es la primera relación que tenemos nosotros cuando crecemos, nacemos? La familia. Entonces la familia debe también tener y constituir una forma, ¿cierto?, de practicar esta justicia.
Por ejemplo, ¿qué pasa si en una casa hay una discusión tremenda, argumentos van y vienen, y nadie se entiende? Y a veces puede terminar hasta en violencia verbal o física. ¿Qué pasa si no nos logramos escuchar? Por lo menos tiene que haber un sentido de un tribunal, mediemos. Hay que mediar. Yo tengo mi punto de vista, tú tienes el tuyo, pero tenemos que mediar esto. Si no, nos vamos a destruir. Y hay gente que dice, no me entiende, ya, se acabó esto. Pero tiene que haber una mediación entre la familia y entre ambas partes, porque si no, por ejemplo, si quieren salir de vacaciones, uno quiere ir para un lado, el norte, otro quiere ir para el sur. Bueno, anda de tú por tu lado y por el mío. ¿Sirve eso o no sirve eso? Si usted hace eso, probablemente va a quebrar la relación. Eso no funciona. Hay que sentarse y hay que ver las posiciones y hay que mediar. Un tribunal es eso, media, ¿cierto?, entre dos puntos que no están de acuerdo. Entonces en una familia tiene que existir esto. Probablemente en la familia de la época de Noé esto no existía, entonces era un desastre. La gente cada cual se apartó por su camino, hacía lo que quería, no le importaba el otro, y así no funciona una familia. Por ejemplo, el asesinato. Muchas veces se asesina a alguien, como lo enseñan las leyes de la Shonará, ¿cierto?, de la maledicencia, el hablar mal de otros. Cuando asesinamos a alguien cuando hablamos mal de otra persona. Muchas veces asesinamos cuando le decimos a un hijo, ¿eres tonto o qué? Bueno, puede ser incluso peor. Entonces, a veces se destruye la vida, la esperanza de una persona, de un niño, o a veces pasa en la relación de pareja. Se tratan de tontos o de estúpidos por tomar una decisión u otra. En vez de apoyarse, son estúpidos. Del uno hacia el otro lado. Eso no funciona en una familia. El tema del robo, por ejemplo. Cuando uno está en la casa y viene una persona y compró algo y lo tiene ahí, se compró, digamos, una crema. Y viene otra persona de la casa, le toma la crema y se la usa. Y a lo mejor no era mucha y se la bajó. Entonces cuando la vuelve a tomar, está livianita pues, la crema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Se sienten ofendidas las personas porque alguien le tomó algo que no era suyo. Entonces el argumento es, pero que somos familia, pues lo tuyo es mío y lo mío es mío. Porque eso hace la gente, lo tuyo es mío y lo mío es mío. No, pues en una casa no puede haber robo. No se puede tomar, idealmente, no se puede tomar lo del otro sin su consentimiento, sin su permiso. Hay que hablar las cosas. Entonces los niños sufren esto porque de repente se toman los juguetes lo uno del otro. Uy, qué problema. Muchas veces esto es inevitable. Esto va a ocurrir y ocurre. Pero por lo mismo hay que empezar a poner las bases en la familia de los límites. Esto es de tu hermano, no lo puedes tomar. Que llore lo que quieras, pero es de tu hermano, no lo tomes. Cuidado. O si lo quieres, pídeselo, háblale. Entonces en una casa también hay que sentar estas bases del no robarse. A veces puede ser hasta el protagonismo. A alguien le pasó algo, va y otra persona le cuenta a todo el mundo y él quedó ahí como, ay, no lo conté. No sé, son cosas, ¿cierto? Pueden ser cosas muy habituales que pasan en el día a día. Pero tiene que haber el respeto, ¿cierto?, por las cosas del otro. Y esto parte desde la casa. Entonces cuando el niño llega con lápices que no son suyos, gomas de borrar, sacapuntas, porque esto pasa, que no son suyos, bueno, tiene que decirle, esto no es tuyo. Devuélveselo a quien se lo sacaste. Yo no te compré eso. Uno tiene que poner esos límites, porque si no la gente se acostumbra a hacer esto en la vida. Y se crían personas en la sociedad que hacen el mal. Seamos sinceros, en los colegios a lo mejor a veces se enseña esto, porque a veces hay profesores que son conscientes, pero no siempre. Los colegios hoy día no ponen estos límites. Si no se ponen en casa, la gente ya va a perder el sentido de justicia. Por ejemplo, no comer de un animal, de la extremidad de un animal, o la falta de compasión, la crueldad. Por ejemplo, en la casa, las familias hoy día tienen muchas mascotas. Hay que cuidar a las mascotas. El judaísmo nos enseña que primero hay que darle de comer al animal
antes que las personas. Por eso No puede tener ahí al animal muerto de hambre, aullando, dándose vuelta como loco, mientras usted come y el animal observa. O sea, ya se entiende que puede haber un animal que lo haga igual pese a haber comido recién. Se entiende que hay que tratar de manejar la situación. Pero puede haber crueldad contra los animales. Eso no puede ocurrir. Entonces uno debiese, muchas veces los niños vuelven a sus casas contando lo que pasaron en el día a día y cuentan estas cosas. Oye, es que sabéis que tal niño me quitó esto, me debieron haber pasado esto y no me lo pasó. Es que yo sé que lo que él tiene es mío, no es de él. Y cuentan estas cosas, esa injusticia. ¿Y qué hacemos? a mí ellos lo robaron todas las Le roban la ropa, los abrigos, los polerones, y no volvieron a pasar. No volvieron. de todo. En educación física, las toallas. Él llegó a morir y tomó cualquiera. ¿Cómo se la robaron todos? Tomó cualquiera. Claro, sacaron la suya, tomó la de otra. Claro. Pero se devolvió. Esa parte no está contando. Entonces, Contó que se la robaron, ¿no? Pero se pasó de listo. hay una carta de un reo que no me acuerdo bien, que la mamá lo va a ver porque está condenado a muerte y se va a despedir de él. Y él le dice, mamá, tú debieras estar aquí conmigo. ¿Y por qué le dice? Porque cuando ocurrió tal cosa en el colegio, tú no hiciste nada. Cuando me robé tal bicicleta, me ayudaste a encubrirla. Y yo me acostumbré. Ah, bueno, es una reflexión fuerte. Porque a veces, claro, el árbol empieza a crecer fuego desde el inicio. Por eso hay que ponerlo, enderezarlo, ¿cierto? Con un palito. Porque si no va a costar. O sea, naturalmente no crecemos como personas justas. Y tenemos que ser refrendados, ¿cierto? En muchas cosas. Hay que corregir el camino de uno, de los niños, tratar de que vaya lo mejor posible. Entonces, uno debiese, igual como familia, hablar de esas cosas. ¿Qué injusticia estoy viendo yo en el mundo? Porque a veces esas injusticias permean a la vida de una persona y no sabe qué hacer con eso. Y puede traer discusiones, problemas, conflictos, pero algo se puede hacer. Entonces, de repente uno tiene que pensar estas cosas que están ocurriendo, porque uno dice, el mundo está tan mal hoy día, bueno, tomemos entonces, demos el apoyo que se necesita para que la gente no esté, como decían en Colombia, dando papaya, como regalándose, para que no esté uno, ¿cierto?, siempre enojado por todo lo que está pasando, frustrado, ansioso. Hay que hablar las cosas. Si alguien está preocupado, bueno, hay que apoyarlo y ver qué se puede hacer. Entonces, esto no pasa solo en la sociedad, pasa en el día a día. A veces ya esto lo podemos ver, tratar de promover fuera de, pero cuando lo practicamos dentro de nuestros hogares, si no, es difícil sacar eso. Y ahora sí me voy al último para Samuel y para Araceli, ¿cierto? Un mensaje un poco más personal. La Torá dice que Noah era un hombre justo y perfecto en sus generaciones. ¿Por qué en sus generaciones? Porque el mundo estaba rodeado por un caos moral, que era esta violencia. Pero en medio de esto hubo una persona que quiso ser diferente. Y por así decirlo, el Bar Mitzvah también es un llamado a ser como un Noah. ¿En qué sentido? A lo mejor un niño es protegido por sus padres en una teba, ¿cierto? En un arca, donde el mundo se cae a pedazos, pero está protegido ahí. Y eso está bien, porque los niños hay que protegerlos. Pero después de cierta edad, un niño pasa a tener acciones, ¿cierto? Y pasa a ser responsable oficialmente, y eso es el Bar Mitzvah. Ser responsable de las acciones. ¿Cuál es la generación de un Bar Mitzvah? El colegio, sobre todo el colegio, ¿cierto? Los amigos, hoy día internet. ¿En el colegio se ve violencia? Sí. Los niños se hacen daño. Los amigos también se traicionan. Muchas veces se juegan mal, se juegan chueco. Y en internet también hay muchas cosas malas. Entonces, un Bar Mitzvah en su generación ve gente cruel,
Hay gente que simplemente sigue a la multitud y la multitud está equivocada y sigue ese camino. Entonces el Bar Mitzvah es como el camino de Noah, decir, no puedo seguir por ese camino. Tengo que tener confianza en Dios y tratar de ser como un justo en mi generación. Pese a que todo el mundo vea, haga ciertas cosas, los niños, etcétera, yo tengo que tener el coraje y la valentía de hacer algo diferente, mantenerme aparte. Entonces Dios no le dijo en ese mundo tan malo a Noah, escóndete, porque construir el arca no era para esconderse, sino le dio una tarea: construye un arca. O sea, haz para ti un lugar donde te puedas refugiar, un lugar seguro. Entonces la idea es que un niño después de cierta edad ya no se puede retener, va a relacionarse con el mundo, otras personas, va a salir, no se puede esconder, pero sí puede construir, ¿cierto?, cómo va a ser su vida en su entorno, en su alrededor. Tiene que construir un arca. Ahora, pero para los hijos de Noah, los padres ya habían construido, Noah había hecho la teba, el arca, para sus hijos y su familia. Entonces, nuestra educación, nuestros valores, en este caso el judaísmo también, la Torá, ¿cierto?, el camino de Yeshua, es esa teba, esa arca, que ayuda, ¿cierto?, a uno a mantenerse a salvo. Esos son lo que construyeron nuestros padres para hacer los cimientos para nuestra propia vida. Pero en el momento del Bar Mitzvah a uno se le entregan sus propias herramientas. Y esas herramientas son nuestros valores, nuestro conocimiento, qué queremos hacer en nuestra vida, el cumplimiento de los mandamientos, respetar a los padres, ¿cierto?, orar, el hecho de congregarse, muchas veces estudiar la Torá, reflexionar, guardar el Shabbat, una y otra cosa. Todo lo que involucra, ¿cierto?, el camino de la mitzvah, o la mitzvot, que es el camino del Bar Mitzvah. Son nuestras herramientas en medio de un mundo de aguas turbulentas, porque está la presión de mis compañeros, la presión quizás de mis padres, hay confusión, hay mala influencia, igual influencia. ¿Qué hago yo? ¿Cierto? Y un niño se tiene que preguntar cómo sobrevivo y cómo prospero en este mundo. Yo me acuerdo que eso era también lo que yo pensaba cuando hice mi Bar Mitzvah. ¿Qué voy a hacer ahora? Todo lo que ocurría alrededor, uno tiene que enfocarse en lo que he aprendido y cómo quiero seguir mi vida hacia adelante. Entonces, cuando las aguas se calmaron, vino el primer pacto, ¿cierto? Y esto es como el Bar Mitzvah, es como la entrada al pacto. Porque a lo mejor puede que un niño pueda tener su Brit Milá, pero todavía conscientemente no ha hecho un acto de decir, sigo este camino. La Tevilá también es parte de lo que nos ayuda a entrar en ese pacto con Dios. Entonces, el Bar Mitzvah es como esa entrada del pacto, y finalizando este paso del diluvio, viene la Tevilá, ¿cierto? Y después uno tiene que entrar en el pacto y saber que va a entrar a ser parte del pueblo, de la familia de Israel. Entonces, hasta ahora uno era parte de esto porque los padres lo llevaban, pero a partir de ahora uno tiene que comenzar a aceptar este camino por sí mismo, o no. Depende de una persona, ¿cierto? Entonces el Bar Mitzvah es esa aceptación. Acepto mi lugar en medio de esta tradición, en medio de este camino, y también lo acepto con responsabilidad, mi herencia. Y voy a tomar los valores que me enseñaron mis padres y los voy a practicar. ¿Qué hizo después que Noah llegó a tierra firme? Además de hacer un altar, plantó una viña. No se quedó sentado, no se sintió simplemente aliviado. Empezó a construir, plantó. Entonces, la vida de un joven es así. Todavía no va a haber mucha cosecha. Tiene que sembrar, tiene que empezar a construir. Eso es lo que pasa en la vida de un Bar Mitzvah. Por lo tanto, el Bar Mitzvah no es simplemente una graduación, sino que es un comienzo. Hay que salir al mundo adulto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué vamos a plantar? ¿Vamos a plantar semillas de justicia, bondad? ¿O vamos a ir en pos de la injusticia, la maldad? ¿Vamos a plantar justicia y sabiduría o falta de ella? Así que este es el momento del Bar Mitzvah, el de salir al mundo y de finalmente decidir lo que uno va a hacer en su camino. Voy a tomar esto, lo voy a hacer bien. Sé que hay muchas influencias, pero
tengo que vivir por estos valores y ver qué me van a entregar en el camino. Como dice, y cierro con lo que decía el Haftará, todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. En justicia serás establecida, estarás lejos de la opresión, pues no temerás, y del terror, pues no se acercará a ti. Ningún alma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. Amén. Que el Eterno les bendiga a todos, y mucho ánimo, ¿cierto? Para su Bar Mitzvah. Shabbat Shalom.